Dicen, donde dice diseño metodológico o estrategia metodológica, hay, dice, determinar desde diseño metodológico. Vamos a iniciar entonces una revisión rapidita de nuestra pauta metodológica con miras a afinar aquellos detalles que en el proyecto estén aún faltantes o que nos queden dudas al respecto. Me decía Adela que 1.9. Ya. 1.9. Ya, Ahí. El punto 1.9 va a través de un cuadrito. Todos estos puntos se elaboran a través de un cuadro. A ver, déjeme ver un minutito. Voy a buscar el modelo. Investigación. Ya. Es este el cuadrito que habíamos explicado, ¿no? Sí. Al que usted hace referencia. O sea, para no escribir todo de manera literal, lo tenemos todo concentrado en un cuadro. Todos estos puntos, desde el objeto de estudio hasta los instrumentos de recojo de datos, están acá. El objeto de estudio, como decíamos, es eso que estamos investigando. ¿Qué estamos investigando? La percepción de la ciudadanía respecto de los bonos. ¿Qué estamos investigando? Dependiendo del tema, exacto. Ese es exactamente el tema. Preferencias televisivas de la audiencia. Comportamiento del consumidor. Grado de aceptación de productos nacionales. Estrategias digitales bancarias, etc., ¿no? El objeto de estudio siempre es el que pretendemos nosotros conocer como investigadores, ¿no? No hay que ponerle verbo, no hay que ponerle ningún término adelante, sino el tema de manera general, ¿no? La unidad de análisis, habíamos dicho que son esas personas, documentos, objetos que nos van a proveer información. En la mayoría de nuestros casos son personas, ¿cierto? Si sería clima organizacional, como es el caso de Mariana y Sebastián, podrían poner público interno, oficina de recursos humanos, etcétera, dependiendo qué. Se puede también poner plantilla de obreros, se puede poner dirección ejecutiva, pero en el caso de usted, Adela, si aquí es percepción de la ciudadanía sobre los bonos, la unidad de análisis simplemente es la ciudadanía, porque la ciudadanía le va a dar a usted insumos de información para su proyecto, ¿cierto? Me dice, y en el caso... En el caso de ustedes, Daniela, también, ¿no? También es la audiencia aquí, unidad de análisis, audiencia. Porque ¿de quién más están recogiendo información, Daniela? Solo de la audiencia, ¿cierto? Solo de la audiencia, sí. Entonces, unidad de análisis, audiencia, nada más. Ya. ¿No? En el caso de Javier, que recuerdo su trabajo, que es del perfil de los videogamers, entonces es videogamers, ¿no? Cruceños, es decir, videojugadores. Las variables son nuestras subtemáticas. Las anotamos tal cual, la cantidad de variables que tengamos. Porque hemos dicho, este tema se va a medir a través de estos subtemas, ¿cierto? En el primer punto de nuestro trabajo. Entonces, las variables son esas. Definición conceptual de la variable, busco en un libro, en una bibliografía especializada o hasta en un diccionario, obviamente con pertinencia tengo que buscar, no anotar cualquier concepto, busco el concepto, ¿no? En la definición operacional tengo que decir esta variable o este subtema, cómo se mide en la vida real.
En la vida real, cuando hablo de satisfacción laboral, ¿de qué cosas estoy hablando? Y ahí ya se fijan ustedes también en sus cuestionarios. La definición operacional e indicadores hacen a la realidad, a lo que va a estar escrito en mi cuestionario para que el otro me responda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adela, si una variable tengo que es impacto psicológico, que me decía Adela que va a aumentar en su trabajo. Y me parece buena cosa aumentarlo, porque los bonos han tenido un impacto psicológico también en la población. Le da una Entonces, sensación de seguridad. exacto. Entonces, aquí dice variable impacto psicológico. La definición, ya aquí no veremos qué se pone, la definición operacional. Impacto psicológico, como dice, en el bienestar familiar, definición operacional, en la tranquilidad personal, etc. Y a los indicadores, dependiendo qué pongamos acá, tenemos que poner el indicador. El indicador es exactamente ese detalle, como decir edad. A ver, indicadores de edad. ¿Qué indicadores de edad tenemos? De 18 a 27. Ya pueden ser rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a Daniela con su bebé recién nacido, sí, un bebito pequeñito, ¿no? No le voy a decir cuántos años tiene, cuántas décadas tiene, cuántos días tiene, cuántas semanas tiene, cuántos meses tiene. Esos son indicadores de edad. Pero nosotros no estamos trabajando con ese público, sino que estamos trabajando con un público adulto que va de los 18 años a los 65 años. Entonces queda perfecto poner indicadores de edad con rangos, ¿cierto? Entonces pongo de 18 a 27 años, de 28 a 37, etc. Y esos son los indicadores de edad. Indicadores de género, 2, femenino y masculino. Indicadores de grado de instrucción, primaria o escolar, solo escuela, secundaria hasta bachillerato, terciaria, universitaria, etc. ¿Ya? Entonces, de todo esto tiene que hablar mis cuestionarios Su y demás. diseño metodológico. Exactamente. El diseño de la estrategia metodológica. Adelante, Dani. Yo no entendí eso de definición operacional. O sea, en mi caso, no sé cómo podría ser. Dependiendo, por eso siempre hay que ver el trabajo que ustedes han hecho. Ahorita no podemos siquiera inventarnos, porque depende de lo que tenga acá. Por ejemplo, si una variable, a ver, deme una variable. Canales locales. Ya, canales locales. Aquí usted va a poner su definición. ¿Qué definición tiene de canal local? No tengo ahorita el trabajo. Los canales locales serían los que funcionan dentro del departamento o dentro O del si no, país. variable programación. Ya, programación. Ponemos acá que es la programación, es el, no sé, conjunto de atributos técnicos, de contenido y demás de un programa, por así decirlo, ¿ya? El concepto siempre me va a direccionar a esto. Si en programación yo estoy hablando de un conjunto de contenidos, conjunto de especificaciones técnicas, de atributos de producción, no sé qué, lo mismo se va a repetir aquí. Contenidos, atributos técnicos, horarios, no sé qué. Y en indicadores se ponen detalles que me indiquen esto. Contenidos, dependiendo de lo que sea, ¿no? Contenidos apropiados para adultos, contenidos que versen sobre noticias, contenidos de entretenimiento, etc. Como les digo, esto es revisándolo con ustedes, viendo cada uno de ustedes. Ya. ¿No? Listen, para ponerlo en doméstico, más simple, el objeto de estudio es lo que es el tema, la cosa que estamos estudiando. Y el indicador, quitando la palabra persona, es la unidad de la que traemos la información que se busca.
La unidad de análisis No, es la unidad, los indicadores. los indicadores. Fíjense, a ver, mejor, como usted dice, en un lenguaje más claro, más casero. En nuestro cuestionario tenemos la pregunta, que es la definición operacional, los indicadores son las respuestas. Ese es el indicador. La respuesta de las preguntas. La pregunta. Si yo como pregunta tengo género, y abajo tengo dos respuestitas escritas que son masculino y femenino, indicadores de género son ese masculino y femenino. Programas de la televisión. Respuesta de entretenimiento, de contenido social, de contenido informativo, de contenido variado. Esos son los indicadores de programas de televisión. ¿Ya? Entonces, visualícenlo así. La definición operacional es esa pregunta explícita de su cuestionario y los indicadores son las respuestas que han sido predeterminadas por ustedes mismos a esa pregunta. Como les decía, edad, rangos. Esos son mis indicadores de edad. Género, femenino, masculino. Pregunta tal, detalles de la pregunta. Pero lo vemos con ustedes. Si alguno quisiera mostrarme su trabajo, en este momento podríamos ejemplificar. A ver. Entonces, reiteramos, ¿no? Tenemos estas preliminares que ya tienen que verse considerando las cuestiones de forma también, ¿no? Listas en nuestro trabajo. Tenemos, vamos a ir viendo parte por parte. Por favor, estamos haciendo hora. En cualquier momento ustedes me dicen, Listen, tenemos nuestro proyecto, queremos mostrarle. Y inmediatamente dejo de compartir. Listen, nosotros tenemos nuestro proyecto. Ya, muy bien. Entonces, echamos una vistita rápida a la metodología y de ahí nos vamos a revisar su proyecto, ¿no? Tenemos el primero, las preliminares que decíamos. La carátula con el logo de la universidad, que esto ya les había indicado. Opcional dedicatoria, opcional agradecimiento. El abstract debe verse en una sola página, ¿no? Estas son las preliminares, índice e introducción. El índice en detalle. Ya les había mostrado en la anterior clase cómo hacer los índices con las tablas invisibles. Pero eso se trabaja al final, ¿no? Porque tenemos que incluir el número de página. La introducción, desde la introducción correlativo hasta bibliografía va la numeración en arábigo con número normal como conocemos. ¿Ya? Es decir que mi página número 1 es la introducción hasta el final. Esas son las preliminares, estas, que tienen que estar también perfectamente redactadas, con interlineado y todo lo demás. El bloque, el primer apartado temático o el bloque número 1 correspondiente al marco general con los 6 puntos, ¿cierto? Pongo mi carátula interna, puedo poner un detalle de encabezado, hago una línea de introducción al capítulo. Ya les había indicado que la numeración decimal hasta el segundo nivel va con negrita y mayúscula completa. En el tercer nivel ya negrita y de manera normal, mayúscula, minúscula, etc. Después tenemos el marco teórico, donde lo importante es, además de tener organizados los conceptos, la cita de nuestros autores, ¿no? El marco empírico que habla de nuestro lugar de investigación, si corresponde a una institución, etc.
El marco metodológico con todo lo que estamos viendo. El capítulo último, que es nuestro capítulo de presentación de los hallazgos que tuvimos en cuanto a la información. Este capítulo viene de nuestro cuestionario, ¿no? ¿Cómo se presenta ese capítulo, Lisa? Es este capítulo. ¿Se pone primero la encuesta como tal, o sea, todas las preguntas? No, la encuesta como tal, si ustedes quieren ponerla, no la ponen como tal, ¿no? Como tal iría en anexos, sino que dicen que han hecho una encuesta que ha tenido tales preguntas, algunas de las preguntas han sido estas, pueden hacerlo así a manera de redacción, si quieren presentarlas en el mismo proyecto, ¿no? Es decir, dentro del capítulo 5. No lo ponen aquí el cuestionario. El cuestionario en detalle se va a ver en anexos. En este capítulo hacemos una redacción indicando que la encuesta se ha aplicado a tal cantidad de gente. Pueden poner que el instrumento es un instrumento que consta de 15 preguntas, etcétera, ¿no? Un detalle de la encuesta, pero no la encuesta como tal. Y podemos poner ahí una referencia que diga ver encuesta en anexos. Entonces nos remite ya al documento en anexos. Pues ya vamos de acuerdo a nuestra encuesta haciendo la presentación de los resultados. Siempre presentamos a nuestro encuestado de manera general, ¿no? Y vamos haciendo esta relación. Gráfico número 1, que es el género, de acuerdo a lo que ustedes hayan trabajado en su encuesta, ¿no? Entonces, Y luego de cada pregunta hay como una mini conclusión, ¿no? si esta es una interpretación literal, acá como son solamente datos del encuestado, se está refiriendo en palabras lo que está dicho con números, ¿cierto? En los datos del encuestado. Acá recién hemos preguntado sobre el tema que queríamos conocer. Entonces, el número 2 es interpretación de los resultados respecto a las variables. Aquí, además de haber un parrafito de relación literal, que va siempre de mayor a menor, es decir, el 62% primero, el 38% después, etc. Ya hay una mini conclusión, como usted dice, Mariana, ¿no? Aquí está la interpretación literal, que simplemente me habla de esto que veo graficado y con porcentajes, ¿no? Acá yo ya interpreto eso. ¿Qué me quiere decir? Que el 38% indica que es incómodo y el 62% indica que es confortable. ¿Qué quiere decir eso? Entonces va a haber esas dos. En cambio, en estos que solamente conocemos al encuestado, solamente hay la relación literal. No hay la interpretación. ¿Ve? Entonces, cada gráfico, con todo lo que corresponda, con la tabla, el gráfico mismo y demás, tiene su interpretación y tiene su conclusión parcial. Si pudieran hacer ustedes cruce de variables, perfecto. Si no pueden, no lo entienden, podemos trabajarlo si tienen tiempo también. Pero si no, no va a ser una obligatoriedad en este caso. Pero lo ideal es que haya cruce de variables, ¿no? En el cruce de variables cruzamos dos preguntas, la información que nos arroja dos preguntas. Por ejemplo, aquí tiempo para realizar el trabajo y antigüedad. Pero este cruce de variables ya se lo tiene que trabajar en Excel, no viene importado desde el Google, ¿no? Claro, importamos la información, la llevamos a Excel y todavía ya hacemos un procedimiento para que nos salga el cruce de variables. Todo esto es nuestro capítulo 5, que es el capítulo más importante. Por este capítulo hemos trabajado todo el semestre, ¿no? Si hemos hecho entrevistas, el nombre de los entrevistados, el cargo, la antigüedad,
o si se ha hecho, como ustedes, Mariana, los cuestionarios para 2 públicos. Primero presentan todo lo que se ha encontrado con un público y después presentan todo lo que se encontró con el otro público. ¿Ya? Ya les. Y así sucesivamente las conclusiones de la investigación de campo, lo más importante, referido de manera cualitativa, es decir, sin expresar números. De ahí ya me voy a conclusiones. Las conclusiones tienen que siempre referirse al cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Entonces, una cosa es la conclusión de la investigación de campo, donde yo refiero de manera expresa qué he encontrado con mis encuestas y mis entrevistas, ¿ya? Solamente a eso me voy en la investigación de campo. Lo que encontré al aplicar mis técnicas de investigación de campo. Pero en la conclusión final del trabajo ya me remito a mis objetivos. Y pueden haber habido objetivos que han sido medidos no con investigación de campo, sino con revisión documental, con otro tipo de técnicas. Entonces los incluyo también, ¿no? Entonces ya me fijo cada objetivo. Operativamente ustedes pueden ponerse objetivo número 1, anoten el objetivo y escriban su conclusión. Número 2, anotan y escriben su conclusión y después lo borran. Borran esa línea de orientación que habían anotado. Simplemente es para recordarse que cada objetivo tiene su conclusión, ¿no? Por eso dice, el cumplimiento de los objetivos de investigación permite enunciar las siguientes conclusiones. En conclusiones, al ver cada objetivo uno por uno, ustedes se van a dar cuenta si lo han logrado o no lo han logrado. Y van a ver, este objetivo, pero no hicimos nada con este objetivo. Entonces es bueno que ahora mismo en sus cuestionarios vayan viendo ese detalle, ¿no? Para ver que todos los objetivos se cumplan. Y dicen, y todo eso tendríamos que tenerlo hasta el próximo miércoles. Sí, claro. El próximo miércoles es nuestra fecha de presentación. Ya cada uno de ustedes va a mostrarnos pues lo que ha encontrado así de manera definitiva, porque ya no hay más, ¿no? Y quería más bien plantearles lo siguiente, para que ustedes se ganen además los 10 puntos que nos queda para jugarnos con nuestro control de lectura. Pero yo les iba a hacer la propuesta de que más bien por esos 10 puntos hagan una presentación sorprendente de su trabajo, ¿no? Y se ganen de esa manera los 10 puntos, haciendo la presentación en PowerPoint, después la llevan a PDF, como quieran, ¿no? Y con eso exponen. Entonces estaríamos calificando 40 puntos, que es una nota interesante para un proyecto de investigación. ¿Qué dicen? ¿Se animan al desafío? Pero tendría que ser, como les digo, algo para sorprender, ¿no? Que yo diga, wow, qué buena presentación. En la que ustedes simplemente me muestren partes de la metodología. Por eso ya quedaría a iniciativa de ustedes. Partes de la metodología, partes de sus hallazgos, conclusiones interesantes. Es decir, le dicen, aquí está, esto es lo que hemos trabajado. Y que no abramos nuestro Word y hagamos esto que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Claro, esto lo hago de manera didáctica para que ustedes visualicen o dimensionen, primero, la cantidad del trabajo y segundo, la calidad en cuanto a la presentación del trabajo. A ver, los escucho, chicos. Vamos a ir poniendo presente en esta primera hora porque tenemos 7 minutitos y se acaba la sesión. Y después ya la siguiente sesión la aperturamos directamente con la corrección de sus informes, ¿ya? Vayan poniendo su presente, por favor. Así esa listita del chat.
¿Qué me dicen? ¿Qué dice Adela? Pero active su micrófono, Adelita. Dicen, me acabo de comer las uñas. ¿Pero por qué? Porque me falta hacer ese cuadro. No, pero ese cuadro no se preocupe, lo resolvemos inmediatamente. O sea, no es... Luego, población y muestra, ese es otro cuadro. Sí, la población y muestra, como les decía, Es el esqueleto de la gente que se va a... Lucen, yo lo Daniela. que pienso, yo lo que pienso es que, o sea, de por sí es bastante lo que no, creo yo que es lo que nos falta para el próximo miércoles. O sea, no hemos hecho las encuestas ¿Por todavía, o qué sea, no hemos crees que aplicado las encuestas me... todavía y todavía falta hacer todo el análisis y todo eso. Y al hacer también la presentación, o sea, es más todavía, entonces, no Nos sé. vamos a quemar, dicen, como salchicha en parrilla. Ya, no era una oferta que a mí me parecía interesante porque estaba en su, siempre lo que cae en su terreno, lo que cae en su zona y es manejable por ustedes, es lo mejor para ustedes. Eso siempre ténganlo presente. No importa que eso implique trabajar más, pero está bajo su control. Claro. Lo otro es que yo haga un control de lectura con preguntas que ustedes no saben qué y les diga, está habilitado el control de lectura. Eso está en mi territorio, yo lo manejo. El trabajo, ¿No? eso. Del trabajo, no sé, se puede hacer de lo que hemos avanzado, por eso les digo, esa nota está abierta ahí. Y yo les puedo decir, simplemente incluso el mismo día del examen, les puedo decir, está añadido su control de lectura y a ver con qué se encuentra, ¿no? ¡Ah! Por eso Dicen, por eso les digo, siempre En ese que caso su no. docente les haga así, entre en una negociación con ustedes, ustedes acepten trabajar desde su campo, que es lo que ustedes lo manejan, ¿ya? Y no digan, no le dicen porque, no en este caso específico, ¿no? Porque lo otro ya cae en otro campo, en un campo que uno no conoce, ¿no? Y a veces uno puede encontrarse con La otro tipo. verdad que yo me estaba probando para negociar el día, Licen. Pero eso les dejo, los dejo en ustedes, porque de igual forma me sirve a mí para evaluar su trabajo, que me lo muestren su trabajo como yo lo estoy mostrando desde el Word, ¿cierto? Porque en realidad lo que más interesa también es que ustedes asuman una postura a la hora de defender, ¿no? ¿Les ya parece? dicen, ¿cómo hacemos? Entonces, Ahora, veamos eh, también si no el tiempo. Si ustedes están en condiciones de eh, hacer el mismo día de nuestro examen también la presentación de su trabajo, por mí no tengo ningún problema. Y estiramos una semana más la presentación de su trabajo. ¿qué dicen, chicas? Manifiéstense. Sí, como les digo, aprovechen esta apertura porque lo que a mí me interesa es que todos salgan exitosos con su proyecto. Hemos trabajado todo el semestre, tampoco quiero apretar mucho al final. Obviamente hay trabajos que están casi listos, lo que falta es nada, pero si uno quiere hacer una buena presentación, también esos detalles toman tiempo, ¿no? Desde la carátula, desde pulir ortografía y todo lo demás. ¿Ya? Yo creo, Alison, que está viendo más porque nos falta harto a nosotros. O sea, tenemos que mejorar algunas cosas. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar la siguiente clase más para una revisión del primer borrador en limpio de su trabajo. Pero ahí sí, no quiero excusas.
No quiero que me digan, nos falta esto, no lo hicimos, etcétera, ¿no? Entonces estamos diciendo que la otra clase, en vez de presentar nuestro trabajo de manera oficial, lo vamos a revisar por última vez. Pero ustedes me van a traer su trabajo ya en este estado, en limpio. Es decir, dicen, aquí está mi trabajo, a ver, dele una mirada, qué le falta, qué le sobra, qué le arreglo. ¿Está bien? Y el Lisa, día esto lo 8 de podría... junio, durante toda la mañana, hacemos la exposición y defensa de su trabajo y a las 12 del mediodía se habilita su examen en plataforma y lo da. ¿Está bien? ¿Quedamos así entonces? El mismo día del examen, el próximo miércoles la presentación en limpio para luego el día 8 junto con el examen, la exposición del proyecto. Sí, exactamente. Y de tal manera que así esa exposición del proyecto me viene con su presentación en PowerPoint así de deslumbrante, total, y se ganan los 40 puntos. Con los 40 puntos ganados, tenemos ya chance de ir a nuestro examen y de sacar muy buena nota, ¿no? ¿Les parece? O sea que sí vamos a exponer el 8 de julio. Exactamente. En vez de exponer este 29, creo es. A ver, déjenme ver. Primero. En vez de exponer el primero, que así lo había tenido yo planificado, pero como ustedes me dicen que quieren pulir todavía su trabajo para dejarle brillante como un sol, entonces ya, yo lo acepto y ustedes lo exponen el mismo día del examen. Toda la mañana lo exponemos, no va a haber ningún repaso del examen ni nada, como siempre habíamos hecho. Y a la siguiente hora, a las 12 y algo, ya iniciamos nuestro examen. Y con eso cerramos nuestra asignatura. ¿Está bien? Manifiéstense, yo digo que sí. Ya, se va a acabar en menos de un minutito, por favor. Vamos Está a bien, salir Lisa, de está la bien. sesión y